El retorno del anarquismo, el retorno vital del anarquismo, vuelve con toda su potencia. En un momento de encrucijadas para el mundo, para los países, para las formaciones sociales y territoriales, para los pueblos, pero también para las sociedades, incluyendo las sociedades orgánicas en plena crisis ecológica. El anarquismo retorna. Ha sido dejado pendiente en el camino cuando las opciones del socialismo autoritario y del comunismo autoritario se impusieron, restaurando el Estado que derribaron a las revoluciones y sus pueblos. Retorna en plena crisis múltiple que nos lleva al abismo y anuncia el apocalipsis. La única voz que puede alzarse como crítica, vinculada a la ética y a la potencia de la vida. La única voz que ha señalado desde un principio, desde el nacimiento mismo de las resistencias al naciente capitalismo, lo ha señalado como vínculo perverso entre capital y Estado, pero también ha señalado como vínculo ideológico con la religión. Asimismo, lo ha señalado como vínculo con el substrato del orden mundial y el orden histórico de las dominaciones que tienen que ver con las estructuras patriarcales. En Bolivia retorna el anarquismo después de sus nacimientos heroicos a comienzos del siglo XX con las federaciones obreras del trabajo, las federaciones obreras departamentales, las federaciones femeninas anarquistas. Vuelve con fuerza después de la masacre de Uncía, cuando el populista Baptista Saavedra acribilla y masacra a la población minera de Uncía, donde estaban hombres, mujeres y niños, defendiendo a sus dirigentes, aprisionados en una artimaña conspirada por el ejército y el subprefecto. El anarquismo en Bolivia vuelve después de haber conservado en la arquitectura de la COB heroica y tradicional, no la actual de ninguna manera, porque la actual sencillamente es un remedo vergonzoso de una burguesía sindical y oportunista que solo ha preservado el nombre para participar del festín del asesinato, del proceso de cambio. El anarquismo vuelve con toda su potencia en distintas ciudades y movimientos sociales en el mundo, después de que estudiantes tomaron universidades, después de que el pueblo y jóvenes tomaron ciudades para evitar la subida del pasaje, después de que jóvenes y artistas se organizaron para tomar el páramo y evitar que se asienten transnacionales mineras, después de que vuelve la memoria anarquista mexicana con los zapatistas y los mayas que resisten a la embestida de un gobierno neopopulista que está ligado lastimosamente a transnacionales y también a carteles, quienes han invertido en el Tren Maya para cometer ecocidio en la selva lacandona y arremeter contra el tejido social de las comunidades. El anarquismo vuelve después de que sus investigadoras y sus investigadores han buscado la huella que no se ha perdido en el camino, sino que ha quedado
como convocatoria. El anarquismo vuelve con la defensa ecológica, la defensa de los nichos ecológicos, con la defensa de la vida y de las sociedades orgánicas, con la defensa de lo más creativo de la humanidad, que consiste básicamente en concebir un porvenir estético. El anarquismo vuelve con su literatura y sus artes y sus convocatorias y sus gestos irreverentes. El anarquismo vuelve con sus jóvenes iconoclastas destructores de imperios. El anarquismo vuelve con las mujeres que son precisamente lo primordial del anarquismo, pues las mujeres encarnan la vida, la potencia creativa de la vida y el gesto rebelde de las resistencias, además de recordar a las comunidades democráticas sin Estado, que son precisamente las que han antecedido a las genealogías de las civilizaciones que se asentaron sobre la construcción del Estado, de Dios, del capital, inclusive en sus versiones primitivas y primarias, comerciales, sostenida por los cimientos del patriarcado o las estructuras patriarcales, que son precisamente la clave de la genealogía de las dominaciones. El anarquismo vuelve recordando los nombres de Petronila Infante y de Isidora de Calahumana. El anarquismo vuelve como tormenta sobre las dominaciones, como eterno retorno de la primavera para las sociedades y los pueblos y las sociedades orgánicas. Es menester esclarecer este retorno y obviamente diferenciarlo de las imposturas que han aparecido por las conspiraciones y los montajes de una hiperburguesía internacional y sus servicios secretos y sus servicios de inteligencia y sus aparatos y medios de comunicación corporativos, que se inventan fantoches que pretenden ser por lo menos caricaturas convincentes de versiones bizarras de lo que ellos imaginan que es el anarcocapitalismo, que obviamente no tiene que ver nada con el anarquismo. El anarcocapitalismo tiene que ver con un contexto muy particular de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Que ahora se lo haya actualizado se debe precisamente a la crisis múltiple del sistema mundo capitalista, incluyendo a su crisis ideológica, a instrumental neoliberal. Por lo tanto, requieren sacar de sus almacenes y de sus baúles empolvados viejos recursos para construir algo que se parezca a un discurso, a una retórica, a una argumentación que, aunque suene falsa, pretenda convencer. Hay ingenuos, ahora que han aparecido fantoches extravagantes que se reclaman de un capitalismo libertario y se llaman a sí mismos libertarios, ocasionando una usurpación semántica grosera. Estos son los montajes de un conservadurismo a ultranza, un conservadurismo sin imaginación que recurre al plagio. Después del escarnio de gobiernos neopopulistas que han asolado las arcas del Estado y han mantenido en vilo la esperanza de los sectores populares,
gobernando con la forma de gubernamentalidad clientelar, desencantando al pueblo a su misma masa de subconvocatoria manejada por medios de comunicación y compulsiva propaganda y publicidad para mantener la expectativa a través de espectáculos estridentes. Después de la corrosión institucional y la corrupción galopante de los gobiernos neopopulistas, se ha abierto un abismo insondable de desolación y desesperanza. En este panorama han aparecido estos teatros políticos burlescos de convocatorias estrafalarias de un conservadurismo delirante que se llama de manera incongruente a sí mismos libertarios. El término libertario está hace más de 2 siglos vinculados a las luchas anarquistas, al pensamiento ácrata, a las luchas sociales que postulan un socialismo y un comunismo sin Estado, además de concebir la singularidad de una individualidad suprema que se complementa con lo colectivo y la comunidad. Frente a estos manejos mediáticos triviales y burlescos de la desmemoria social mantenida por la proliferación superficial de la colonización de mentes que efectúan las corporaciones de los medios de comunicación de masa. Es menester y urgente hacer el esclarecimiento de lo que ocurre, realizar convocatorias desde el pensamiento ácrata contemporáneo actualizado y desde la memoria de las luchas anarquistas que son no solamente parte de la memoria, sino son la huella cultural de las resistencias y de los proyectos revolucionarios que apuntan a las liberaciones múltiples de las sociedades, demoliendo todas las formas de dominación que han sido presentes. No se puede hablar de anarquismo sin el anticapitalismo radical. No hay posibilidades de unir anarquismo y capitalismo. El anarcocapitalismo no es más que un contrasentido. El uso de los términos, quizás improvisados en la premura de la discusión muy local, muy particular, en un tiempo pasado de los Estados Unidos de Norteamérica. Volverlo a usar de una manera desatendida, haciéndose al desentendido, no es más que una burla, un desconocimiento de la historia, un forcejeo escandaloso de una impostura de argumentación. El anarquismo es una lucha y un combate radicales contra el capitalismo. Y la otra cara de la misma medalla que es el Estado, porque tampoco se puede separar Estado de capital. Y en consecuencia, no se puede hacer ninguna revolución consecuente, una revolución plena, que no dure solo el estallido, sin combatir a la vez el Estado. Es decir, la lucha contra el capital es consecuentemente una lucha contra el Estado, es decir, contra toda la moneda y sus dos caras. Pretender luchar contra el capital y usar al Estado es una impostura, como lo hemos visto a lo largo de la historia
y la frustración de las revoluciones sociales. A su vez, como se pretende hacer ahora en un teatro político burlesco, pretender luchar contra el Estado manteniendo el capital es una pose grosera, una comedia grotesca para endulcorar un proyecto de despojamiento y desposesión generalizados contra los pueblos y las sociedades, como lo que ocurre en Argentina. Una lucha consecuente contra el Estado es una lucha consecuente contra el capital. A su vez, no pueden desentenderse estas luchas con el desmontaje ideológico y religioso. Por eso se dice ni capital, ni Estado, ni Dios. De la misma manera, no pueden desentenderse estas luchas de la lucha contra el substrato de las dominaciones que son las estructuras patriarcales. Por eso, las feministas anarquistas dicen ni capital, ni Dios, ni Estado, ni marido. De esto, abordar de una manera antropológica, etnográfica, sociológica y hermenéutica las espiritualidades populares es otra cosa. Las columnas anarquistas de Emiliano Zapata, que salían con banderas negras, también combinaban este enarbolamiento ácrata con llevar la imagen de la Virgen de Guadalupe. En lo popular hay resistencias barrocas. Se usa el simbolismo para precisamente expresar en el simbolismo una rebelión compleja que contiene distintos códigos, distintos símbolos y alegorías simbólicas que hay que interpretar desde la perspectiva de una pedagogía política. Desde un principio, el anarquismo ha estado vinculado con la defensa de la vida, con la defensa ecológica. Ahí está el libro de Piotr Kropotkin, donde nos dice, fijaos en la naturaleza, y donde trata una perspectiva ecológica desde una lectura de la inmanencia ética. Por eso se subtitula el mismo libro citado Ética, origen y evolución de la moral. También desde un principio el anarquismo ha valorado la autenticidad y la autonomía individual, su singularidad e inmanencia. Ahí está el libro de Max Stirner, El único y su propiedad. También desde un principio el anarquismo ha ligado teoría y práctica, imaginación y acción. Ahí está el libro de Incitar a la acción de Mikhail Bakunin. Por eso es rescatado posteriormente en la modernidad tardía el anarquismo. Por ejemplo, concebida como una utopía posible, porque esta utopía posible anida en las experiencias posibles. En estas pesquisas están Bookchin, Liguori, Stowasser. El anarquismo se ha dado de una manera singular en las distintas localidades, lugares y formaciones sociales en el mundo moderno.
Ahí está la revolución anarquista en la Manchuria, revolución estudiada por Emilio Crisi. Indudablemente ahí está la referencia necesaria y la experiencia social revolucionaria anarquista de la Comuna de París. Ahí está el libro Ideologías y Tendencias en la Comuna de París de Henrik Coeurland. También debemos citar rápidamente en esta premura biográfica los escritos sobre Estado de Miguel Bakunin o Mijael Bakunin. Ahí está Estatismo y Anarquía del autor mencionado. También están los escritos de Pierre-Joseph Proudhon, entre ellos el principio federativo, para comprender la concepción federalista y confederada y confederalista del anarquismo que proponen sociedades con autogobierno y autogestión. Obviamente están los escritos de la teórica, activista, militante, anarquista Emma Goldman. Mi desilusión en Rusia. El significado social del drama moderno. Anarquismo, ¿qué significa realmente? Su autobiografía, Viviendo mi vida. El anarquismo y otros ensayos que después se ha publicado como Feminismo y Anarquismo. La palabra como arma. No podemos dejar de olvidar el legado social, el legado histórico que trasciende de Louise Michel. Y además en la contemporaneidad mencionar la lucha continua y los logros en términos del confederalismo democrático de la revolución de las mujeres kurdas, en consonancia rítmica con la revolución de las mujeres zapatistas en México. El anarquismo se escribe singularmente y de manera propia, recuperando la memoria con las investigaciones y las exposiciones de Silvia Rivera Cusicanqui. También tenemos que mencionar la irradiación de la Virgen de los Deseos del activismo de María Galindo. Es vasta la biografía que no podemos mencionar aquí. Son vastas las referencias que tampoco podemos mencionar aquí. Bastan estos ejemplos para mostrar los distintos retornos, las formas singulares de estos retornos, sus formas de expresión y activismo del anarquismo hoy. Últimamente, recientemente, se ha presentado una novela histórica que contiene la historia del anarquismo en Bolivia, sobre todo desde sus inicios. Esa historia está, entre otras historias, en un tejido narrativo. El libro se intitula Doña Isidora y sus increíbles historias, la saga familiar. Esta publicación, esta novela, es una novela traducida al castellano de una novela que ya fue publicada en alemán. El escritor es Stefan Gürtner. El anarquismo es una composición explosiva de múltiples planos y espesores de intensidad. Nace en lo profundo de lo popular, en el gesto irreverente popular, en su lenguaje interpelador, en las huelgas salvajes contra el maquinismo. Se encuentra ya como huella
en los tejidos comunitarios y en los bienes comunes, que encarnan y simbolizan las mujeres haciéndose protectora de los bienes comunes. El anarquismo en Bolivia nace popularmente en los espesores populares y de obreros y de trabajadores, en la idiosincrasia de la guaracha, mujer libre. El anarquismo se encuentra en la huella estética y artística de la pintura, de la escultura y de la literatura o de la poesía, en su difusión teórica y en su elaboración teórica a partir de la experiencia social, de las resistencias y las rebeliones. Respecto de la teoría, tendríamos que decir, es una contrateoría o una antiteoría, sin dejar de ser teórica. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Se trata de una teoría crítica, del uso crítico de la teoría. Se trata del iluminismo, de la herencia del iluminismo, de la recuperación del iluminismo hoy frente al oscurantismo que vivimos, un oscurantismo hegemónico y masificado por los medios de comunicación, por las corporaciones comunicacionales, por las redes de la virtualización, de la banalización. Entonces se trata de la crítica, de la labor de la crítica, que está vinculada a la labor de la diseminación de las instituciones, de la disolución del poder y de los engranajes de las dominaciones. Entonces el anarquismo está vinculado a lo popular, a lo irreverente de lo popular, incluso al barroco creativo de lo popular, este camino a la estética, tanto como sensibilidad y como expresión. En consecuencia está vinculado con el pensamiento crítico, con el pensamiento vital, que no se separa del cuerpo, de las dinámicas corporales, de lo más profundo de la piel, que son los espesores corporales, con la sensibilidad a flor de piel, con la interpretación de esta sensibilidad, es decir, con la fenomenología de la percepción y por lo tanto también con la fenomenología de la conceptualización y la fenomenología de la acción. El anarquismo emerge como contrahistoria y como contrapoder para liberar la potencia de la vida y liberar la potencia social. Liberar a las sociedades alternativas, diseminar las sociedades institucionalizadas vinculadas a la institucionalización del poder. El anarquismo emerge para liberar la potencia humana de la creatividad permanente.